Entonces, ¿qué les parece si vamos a la predicación, porfa? Si pueden abrir sus Biblias. En Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 2, voy a leer la Nueva Versión Internacional, solamente el primer pasaje y luego después los demás pasajes, traducción en lenguaje actual para que se entienda. Ya lo tenemos, Lucas 15, 1 y 2. Y si yo pudiera ponerle un título a este mensaje, sería por recompensa, o por méritos, o por justicia. Entonces, si los que están llevando apuntes, por favor, apunten por recompensa o por justicia. Ahora, si ustedes buscan por recompensa y por justicia, hay muchas predicaciones que le han puesto ese mensaje, este título, pero os prometo que no me he copiado nada. Les prometo, porque muchas veces los predicadores, yo lo he hecho, a veces nos copiamos, ¿no?, de las prédicas, o parte, pero os prometo que nada de lo que voy a hablar ha sido copiado, todo es inspiración propia. Entonces, por recompensa, por justicia. Entonces, vamos a leer Lucas 15, dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y yo me imagino a Jesús volteando a ver a los fariseos, como viéndolos y diciendo: ¿qué pasa? ¿No? Como dicen aquí, ¿no?, los andaluces, ¿qué pasa? O como diciendo: sí, sí, ¿no? Y a mí me encanta Jesús porque simplemente la mirada, o sea, porque Jesús sabía lo que estaban pensando esos hombres. Jesús es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo puede leer, hasta los más profundos pensamientos de las personas, Él lo sabe. Por eso Dios tiene una particularidad, no lo puedes engañar, porque Él sabe lo que estás pensando. Es una habilidad, es un atributo que Él tiene. Entonces, Él ya sabía lo que había en el corazón de esta gente y los observa y los cala. ¿Esta es la palabra? Los cala. Solamente con verlos. Ok. Los cala. Y después cuenta 3 historias. La parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Ahora, quiero decirte una cosa. Esas 3 historias no fueron escritas, sobre todo la última, que muchas veces se utiliza para evangelizar. La historia del hijo pródigo fue escrita y fue dicha para el corazón religioso. Y ahora vamos a sacar unas 2 o 3 cosas de la historia esa. Vamos a irnos atrás en el tiempo. Pero hay una cosa que quiero enseñar esta mañana, y es acerca del pecado, ¿no? Porque para los fariseos, que tenían unas ciertas normas, unas ciertas leyes, los fariseos tenían un montón de leyes, ¿no? Estaba la ley de Moisés, que era buena, pero además ellos lo que habían hecho, le habían agregado ciertas normas más. Entonces, básicamente lo que hacían eran hombres estudiosos, hombres educados, hombres bien vestidos, hombres respetados dentro de la comunidad, y cumplían supuestamente la ley más ciertas normas, más ciertas reglas. Entonces, todas las personas que no encajaran dentro de ese perfil, los recaudadores de impuestos, los publicanos, estaban considerados, ¿qué? Pecadores. Miren lo que dice.
Muchos recaudadores de impuestos, dice el 1, y pecadores, así es como lo describe la Biblia. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Y ellos decían, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y la versión de traducción lenguaje actual dice, los que tenían mala fama. Entonces, para pensar así, para tener esa mentalidad, los fariseos tenían que creer primero en algo para pensar de esa manera. Tenían que tener una filosofía acá y acá, en la mente y su corazón, para pensar así. Ellos, el problema es que se creían superiores a esta gente, ¿no? ¿Por qué? Porque no encajaban dentro de su caja, dentro de su lista de normas y de reglas. Y hoy quiero enseñar lo que en realidad significa el pecado, para que nosotros podamos entender el corazón de la gente farisea y de los maestros de la ley. Así que vamos a ir, por favor, mientras me tomo un poquito de agua, que tengo la garganta bien seca, a Génesis capítulo 2. ¿Sí me acompañan? Génesis capítulo, ¿ya lo tienen? Perdón, pero, tengo la garganta bien seca. Génesis capítulo 2, ¿ya lo tienen? Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice, esta es la historia de cuando Dios creó el cielo y la tierra. En ese tiempo aún no había árboles ni plantas en el campo, porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni nadie que cultivara la tierra. Nos vamos a brincar, creo que es hasta el 8, 7, 8. Dice, Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén y allí puso al hombre. Ahora, tomen en cuenta una cosa bien importante, que hasta aquí no estaba Eva, estaban solamente Dios y Adán. Y dice, luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles, eran hermosos y daban fruta bien sabrosa. Muy sabrosa, dice la traducción en lenguaje actual. Bien sabrosa, muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuántos árboles había? ¿Uno? Dos, ¿no? 2 árboles. Y fíjense lo que dice del 15 al 17. Dios puso al hombre para el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, pero claramente le dijo, puedes comer todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre. Es decir, Dios le dio al hombre libertad. Quiero que sepas una cosa. Dios es un Dios que nos da libertad, no libertinaje. No, ahora yo muchas veces he pensado, no sé si tú lo has hecho, ¿por qué Dios no creó al hombre, lo puso en el huerto y solamente creó el árbol de la vida? ¿Y para qué creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? O sea, eran 2 árboles, ¿no? No uno, ¿no? Porque muchas veces, yo cuando lo leí hasta por la 3ª o 4ª vez, no me di cuenta que había 2 árboles. Yo siempre pensaba que era el árbol malo y el hombre había comido del fruto de ese árbol. Bueno, total, son 2 árboles. Pero yo lo que siempre he pensado es, bueno Dios, ¿por qué no pusiste al hombre en el huerto del Edén, creaste un árbol y ya? Y hubieses tenido comunión con él ya para toda la eternidad. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Para qué creas ese árbol? Yo les voy a decir lo que yo pienso, mi teoría, ¿vale? Es una interpretación mía.
Dios le dio al hombre libertad, ¿vale? Le dio al hombre libertad de escoger la vida, porque si metemos al árbol de la vida, en todos los árboles que había, incluyendo los de la fruta sabrosa, le dio al hombre libertad de escoger la vida, ¿no? Entonces lo que yo pienso es decir, ok, Adán, yo voy a tener relación contigo, pero que no se te olvide que yo soy tu creador. Por esa razón. Que no se te olvide, Adán, que yo soy tu creador y tú eres creación. Yo te hice a ti. Tú no te hiciste a ti mismo. Como dice Salmos capítulo 100, ¿verdad? Dice, Él nos hizo y no a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios puso esa distinción para hacerle ver al hombre que él era una persona creada, con atributos, y me encanta lo que dijo Eunice al principio. Dios tiene atributos que el hombre no tiene. Somos diferentes que Él. Quiero que lo entiendas. No somos iguales a Dios. Somos diferentes. ¿Somos santos? ¿Somos santos? Él sí. Él es santo. Él es infinito. Nosotros no somos infinitos, ¿lo sabías? Nosotros hemos tenido un principio. ¿Quién creó a Dios? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Bueno, Dios me creó a mí, pero ¿quién creó a Dios? ¿Quién lo creó a Él? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Te la has hecho alguna vez? ¿Quién creó a Dios? Pues estás asumiendo que Dios tiene un principio. Y Dios no tiene principio ni tiene fin. Es eterno. Esa pregunta automáticamente está infiriendo un tramo de tiempo limitado. Y déjame decirte, Dios para mí eso esa distinción para decir, tú eres un ser creado. Por mí, que yo soy eterno. Y eso, la eternidad de Dios y todo lo que Él representa, se me escapa de mi mente tan pequeñita, tan humana y tan limitada. Yo a veces digo, Señor, tú eres eterno, tú no tienes principio, tú no tienes fin, tú eres. Por eso dijo Jesús, dijo Dios, ha dicho muchas veces, yo soy el gran yo soy. No es que yo era y ni voy a ser, es que yo soy. Y es simplemente esa palabra, yo soy. O sea, es que he existido durante siempre, estoy por arriba de ti, estoy en la eternidad. Y esa definición de Dios se escapa de toda la explicación científica y racional dentro de nuestra limitación espacio-tiempo. Porque nosotros vemos el tiempo como una especie como de medida, ¿no? Con un principio y con un fin. Siempre estamos midiendo el tiempo, ¿sí o no? Y Dios está por encima. Y yo creo que por esa razón Dios quiso hacer una distinción entre Él y Adán. Y le dijo, Adán, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Yo te he dado la vida. Pero no tomes del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comas, ese día vas a morir. Y después es interesante, fíjense, lo que dice Génesis capítulo 3. Y esa es la razón por la cual yo creo que Dios hizo esa distinción. Dice, el versículo 1, dice el 3:1. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, dice, ¿es así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, porque si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió y dijo,
me encanta observar cómo son las cosas. Dice, eso es mentira, les dijo la serpiente. ¿Qué dijo la serpiente? Eso, lo que Dios te dijo, es mentira. No morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios. Fíjense, ¿por dónde va la película? Serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. ¿Qué es lo que le dijo la serpiente? En pocas palabras. Mira, serpiente, Dios es un mentiroso. Y ahora yo te pregunto, ¿Dios es un mentiroso? Entonces está llamando a Dios como que Dios no era santo, ¿no? Estamos hablando otra vez de la santidad. Dios no era santo. Le está diciendo. ¿Y qué es lo que le dice la serpiente? Dice, si ustedes comen del árbol, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer se fijó que en el fruto del árbol se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría, bla, bla, bla. Arrancó uno de sus frutos y comió, luego lo dio a su esposo y bla, 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 ya saben la historia. Pero a mí lo que me encanta es que la serpiente llama mentiroso a Dios. Cuando Dios le había dicho a Adán, si comes de ese fruto, vas a morir. Ahora, no hay mejor forma de educar a los hijos, ¿verdad? Hijos, si coges eso, te vas a quemar. Es la mejor forma si tú quieres a tus hijos, oye, si haces esto. Ahora, yo tengo una pregunta en esta mañana. ¿El hombre murió cuando comió el fruto del...? Exactamente, espiritualmente. ¿El hombre se murió? ¿Adán y Eva murieron ese día? ¡Pah! Ya, no existieron. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Murieron o no murieron? No murieron, ¿verdad? Siguieron viviendo. Después tuvieron a Caín y Abel, que ahora vamos a ver lo que pasó. Ok, ¿qué es lo que pasó? Que la relación que ellos tenían con Dios, porque tú sabes una cosa, el mayor propósito por el cual creó el ser humano es para tener relación con Él. Por una relación en un orden correcto, ¿verdad? Oye, hombre, no te vayas a pasar, que yo soy aquí el Dios y tú eres la creación. Tú eres la criatura, yo soy el creador, ¿vale? Pues en ese orden, esa relación fue rota a causa de la desobediencia del hombre. Pero el problema no fue que el hombre hubiese comido del fruto y haya desobedecido a Dios, sino que el hombre empezó a pensar que en verdad Dios lo estaba engañando. Y quiero que se te meta esto en el corazón y que lo guardes para siempre hasta el hecho de tu muerte. El hombre dejó de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque fue engañado en realidad. El problema no fue que comió el fruto. Pudo haber sido, mira, Dan, no te metes en este lago, que si te metes la piel se te va a desarrollar y vas a morir. Pudo haber sido cualquier cosa. Pudo haber sido, no te metas en este lago, no comas del fruto, no te tires de este puente que yo he hecho tan bonito, pues te vas a lastimar. Pudo haber sido cualquier cosa. El hecho no fue de que comió un fruto. Por a lo mejor, digo, bueno, un fruto, ¿cuál es el problema de comer un fruto? Por ejemplo, digamos que muchos dicen que fue una manzana, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema como comerte una manzana? ¿Alguien ha comido manzanas aquí? ¿Están buenas o no? Yo como casi una al día, casi. ¿Están buenas las manzanas o no? Vamos a suponer que... ¿Cuál es el problema pues el problema no fue el comer del fruto, el problema no fue la desobediencia. El problema es que el hombre dejó de confiar en Dios.
porque fue engañado. Le dijo a la serpiente, no, Dios es un mentiroso. Te están engañando. Entonces, ahí es donde viene la palabra pecado. Y quiero acuñarla en base a mi perspectiva, mi filosofía. Quiero ponerle aquí una huella. La palabra pecado, he escuchado varias explicaciones, pero yo les voy a dar mi definición en esta mañana, ¿vale? El pecado para mí es una actitud, para empezar. El pecado es una actitud, no son las cosas malas que hacemos. El pecado no fue comer del fruto. El pecado fue la actitud de decir y pensar aquí en el corazón y en la mente, Dios, paso de ti. Yo voy a ir a mi bola. Eso para mí es pecado, es el pecado. Entonces, si yo pudiera definir el pecado, lo definiría como la actitud de pasar de Dios, Dios mío, paso de ti y vivo mi vida a mi manera, a mi bola. Eso para mí es el pecado. Porque piensas que Dios lo único que quiere hacer es controlarte. ¿Alguna vez le han dicho así? No, es que eso de la Biblia es que te quieren controlar, hombre. Ahora, ¿el hombre murió o no murió? ¿Qué le dijo Dios al hombre? Le dijo, el día que de él comas vas a morir. ¿Murió? Murió. La relación fue rota. Ya el hombre y la mujer no tuvo la capacidad de poder tener una relación con Dios más. La relación fue cortada. Se pelearon como si se hubieran peleado, ¿no? Entonces, ¿qué es el pecado? La actitud de pasar de Dios y vivir mi vida a mi bola. Y eso se puede manifestar pues de muchas formas, ¿verdad? Hasta una manera religiosa. Yo puedo estar aquí en esta mañana, yo mismo. Yo puedo estar aquí y tú puedes pensar, ay, Conry, qué piadoso. Pero si yo paso de Dios y vivo a mi manera, ¿cómo sabes tú lo que yo hago y lo que no hago, los 24 horas, lo que pienso? ¿Sí o no? Yo puedo estar aquí, yo puedo estar en pecado, viviendo mi vida a mi manera. No tomando en cuenta a Dios. Vale. Ahora, ¿qué pasó después? Con lo que pasó después voy a contestar una pregunta que mucha gente se hace. Bueno, automáticamente después que pasa eso, bueno, total, ya el hombre se pelea con Dios y ya, pues, así como que Señor, bye, ¿no? Y Caín y Abel, ¿cuántos saben la historia de Caín y Abel? ¿Todos se la saben? Digo, para no contarla, ¿verdad? ¿Se la saben todos? Vale. Mucha gente pregunta, ay, Señor mío, Dios mío, si tú dices que tú eres un Dios de amor, un Dios tan misericordioso, si dicen que eres tan bueno, tan amable, tan esplendoroso, que muchas veces lo pintan hasta como Papá Noel, ¿verdad? Si tú dices que eres tan bueno, ¿por qué permites tanta maldad en la tierra? ¿Por qué permites que este chiquito lo hayan matado, lo hayan atropellado o lo hayan abusado de él? ¿O por qué permites las guerras? ¿Por qué permites que haya masacres, hambres? Pues tenemos que hacerle la misma pregunta con Caín y Abel. ¿Por qué permites que un hermano, porque un hermano mató a su hermano? Es como si ahora yo me cargo a mi hermano. Yo tengo un hermano que vive en México. Y tengo dos hermanas, ¿no? Una que vive en Estados Unidos y otra en México. Si me cargo a mi hermano, ¿por qué? Por envidia. Me da envidia y un día con una quejada de burro, ¡pam!, me lo cargo. No, qué puntería, digo, para matar una quejada de burro. Entonces, mucha gente hace esta pregunta. Ahora, yo te hago la pregunta a ti en esta mañana. ¿Qué me responderías tú? Si Dios es un Dios tan bueno, tan bondadoso, tan amable, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué permite que un niño sea abusado? ¿Por qué no lo detiene?
¿Te has hecho alguna vez esa pregunta o te la han preguntado? Bueno, es momento de defender la fe. Pues yo le respondería, mira, es que el ser humano ha escogido por su libre albedrío, porque Dios no es algo que le regaló el ser humano al hombre, Dios al hombre, es el libre albedrío, de poder escoger y escoger lo que tú quieras. Tú eres libre de escoger y Dios te dio el libre albedrío de escoger lo que tú quieras, pero cada decisión tiene una consecuencia. Entonces, el hombre al escoger esa decisión de pasar de Dios, se creó en el hombre una naturaleza. Quiero que también te quedes con esto, una naturaleza de pecado, de decir, Dios mío, paso de ti. Entonces, el hombre se ha corrompido en todos los aspectos, en nuestras relaciones, con el ecosistema, con la naturaleza, con un montón de formas. Entonces, todo lo que pasa malo en el mundo es por las decisiones del hombre de pasar de Dios y vivir a nuestra bola. Y todos tenemos esa naturaleza. Todos tenemos esa naturaleza. Todos. Lo que pasa es que la manifestamos de diferente forma. Algunos son bien enojones, otros somos muy tramposos. Yo a veces, Dios mío, tengo que tratar conmigo porque soy tramposo. Algunos son peleoneros, violentos. Yo tengo un amigo en México, él es creyente, pero no lo vas a enojar que te parte el cuello, literal. Mide casi 2 metros, un armario. Entonces, nosotros vamos manifestando esa naturaleza de diferentes maneras, ¿no? Y es así como hemos llegado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo habían manifestado ¿Cómo había manifestado el hombre esa naturaleza? Pues el primer asesinato del hombre, el primer parricida, la primera envidia, porque fue por envidia, ¿no? Y quiero decirte que el mayor problema del corazón del hombre es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza, no las cosas malas que hacemos. Hay muchas veces que yo me he visto en el espejo y yo me veo en el espejo y yo digo, wow, es que soy así. O sea, me veo mi propia naturaleza, mi propia carne y mi propia condición. Y yo digo, es que hay una naturaleza corrupta dentro de mí, ¿no? Y me pongo triste, la verdad, me da tristeza, ¿no? Y fíjate, yo no sé si a ti te pasa, pero fíjate lo que dijo Pedro en Lucas capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 5, versículo 8 dice, al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Pedro había visto un milagro de Jesús y de repente dijo, este Jesús, este hombre es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado en un ser humano. Y como dice Juan capítulo 1, y vimos su gloria, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Y este verbo, dice Juan 1, habitó entre nosotros. Pues este Pedro en un segundo tuvo esa revelación. Hijo, Dios mío de mi alma, es Jesús, es el Hijo de Dios habitando entre nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Que de repente él dijo, es el Hijo de Dios, pero yo, mira mi condición. ¿Qué dijo Pedro? Señor Jesús, apártate de mí, ¿por qué? ¿Porque soy un enojón?
¿Porque me gusta pelear? ¿Porque me gustan las peleas? ¿Cuántos han conocido a personas así? De que les gusta pelearse, pero no pelearse a moquetes, como decimos en México. O sea, Pedro era así. Pedro no dijo, aparte de mí que soy un enojón. ¿O sí? Aparte de mí que soy un mujeriego. No, ¿qué dijo? Soy un hombre pecador que tiene una naturaleza. Pedro sabía que su naturaleza estaba corrupta. ¿Y sabes lo que le responde a Jesús? Me encanta. Pues la segunda parte de la historia de la tortilla. Le dice, Pedro, no temas. Desde hoy, desde ahora mismo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Desde ahora, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y dice la Biblia que Pedro dejó todo y se fue con Jesús. No dijo, no te preocupes, Pedro, yo te voy a hacer. ¿Qué le dijo? Ahora mismo, en este instante, tú vas a ser pescador de hombres porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Y dice la Biblia que lo dejó todo y lo siguió. Y eso, mis queridos hermanos, es el verdadero arrepentimiento. Y de eso trata la historia del hijo pródigo. Si me pueden acompañar de vuelta a Lucas capítulo 15, y ya voy a terminar en una media hora. Dice el 18, ¿cuántos saben la historia del hijo pródigo? Levanten la mano. ¿Todos? Digo, para no contarla. ¿No te la sabes? ¿No te la sabes? ¿No? Me la sé de memoria. No, un padre tenía 2 hijos y el más chico le dijo al padre, papá, dame los bienes de la herencia que me corresponden. Y yéndose lejos, a una provincia apartada, fue ahí y vivió la vida loca, ¿no? Con la herencia del papá, ¿no? Y se la acabó. Se acabó la herencia. Y empezó a pasar hambre. Y de tanta hambre que tenía se fue a cuidar cerdos. Y tenía tanta hambre que quería comer lo que los cerdos comían. Y de repente volvió en sí. Y dijo, el versículo 8. ¿Le he contado bien? Versículo 18. Dice, tengo que volver a mi padre y decirle, ay papá, perdóname, es que la regué. ¿Qué dice el 19? El 18. Papá, 19, he pecado contra ¿quién? Contra el cielo y contra ti. ¿Por qué contra el cielo? Oye, desde mi punto de vista, solamente lo único que le hizo, pues, quitarle un poquito de dinero, un poquito de cosas, y ya está, ¿no? Pero el papá, el cielo ahí, ¿qué tiene que ver? He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y el versículo 20 dice el papá que cuando estaba aún lejos salió, corrió y lo abrazó, se fue a su encuentro, lo besó. Y el joven le dijo, el hijo le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y ya saben la historia,
lo restituye, ¿no? Le dice, yo ni siquiera ya quiero ser tu hijo, quiero ser un siervo tuyo. Y le dice el papá, no, ahora tú vas a ser mi hijo, vamos a hacer una fiesta. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero fíjense lo que pasó con el hermano mayor. Y esa es la enseñanza para los fariseos. El problema no fue, la historia desde mi punto de vista no trata tanto sobre el hijo pródigo, sino sobre el hijo que se queda. Les voy a explicar por qué. El hijo mayor, al ver que el padre le había hecho esa injusticia, porque le dijo el hijo mayor, oye papá, yo me quedé contigo durante todos estos años, te he servido. He estado contigo en las buenas y en las malas, y mira mi hermano el chico se fue a vivir la vida loca, y ya nada más vino así, y ahí sí, muy arrepentido. Y le dio coraje. Sí, le dio. Pero fíjense lo que dice el 30. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Y fíjese lo que dice el 31. Y esta es la enseñanza para los fariseos y para ti, y para mí. Y dice, hijo mío, ¿qué le responde al hijo mayor? ¿Qué le dice? Véanlo, ahí el 31. Le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Ahora, aquí va la aplicación. Por un lado, vemos una persona que cambia de opinión. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia que el hijo menor entró en sí. Es cambiar de opinión. Se arrepintió. Eso es lo que yo definiría como un verdadero arrepentimiento, cambiar de opinión, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, lo que antes era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado en la vida de este hombre, de este jovencito? Cambió de opinión. Y ¿sabes una cosa? Tú y yo necesitamos cambiar de opinión. Porque para el hombre, lo correcto es, lo que el mundo te enseña es, vive a tu bola, ¿verdad? Haz lo que tú quieras. De hecho, esa es la filosofía del diablo. Pues voy a la vida ahí como te salga. Ahí como puedas, como vayas pudiendo. Y esa es una filosofía que viene desde tiempos antiguos de la serpiente. Y necesitamos cambiar de opinión. En el sentido de decir, ok, yo ya no voy a vivir bajo esa filosofía, porque fíjense, es interesante que tú piensas que es una filosofía de libertad. Pues si yo vivo como yo quiera, pues qué suave, ¿no? Qué guay. Vivir como yo quiera, eso suena a libertad, ¿verdad? Pero es condenación. Es muerte. Es esclavitud, eres esclavo. Es el mayor engaño en la historia de la Biblia. Creer que vives en libertad, pero eres un esclavo. Estás bajo el yugo de una filosofía diabólica. Cuando la verdadera libertad estaba dentro del jardín del Edén, tomando del árbol de la vida. Cuando el diablo te dice, no, es que ahí solamente te quieren controlar, y no quieren que vivas la vida, no quieren que te diviertas. ¿Cuántos han escuchado eso? Es un engaño.
Pero hay que entender de dónde viene el engaño y hay que entender el contexto para decir, ostras, es que es un engaño. ¿Sabes? ¿Y qué hizo el hijo? Se arrepintió. Cambió de opinión. Ahora, ¿por qué a Pedro Jesús le dijo, desde hoy serás pescador de hombres? ¿Cómo sabemos que Pedro había cambiado de opinión? Exacto. Cambió de opinión. Lo dejó todo. Ah, sí, Jesús. ¿Tú me vas a ser pescador de hombres desde ahora? Lo dejo todo. Porque le dijo, sígueme, ven en pos de mí. Ese es cambiar de opinión. Lo que hizo el joven chico. Y la enseñanza para los fariseos. Porque los fariseos eran gente que tenían un montón de normas, de leyes. Y vivían en una caja de normas y de leyes. Vivían en una religión. ¿Sí o no? Y déjenme decirles que el cristianismo no es una religión, es una relación. Tienes que entenderlo. No puedo describir la importancia que es para ti que entiendas que el cristianismo no es una religión, es una relación. Es crucial que entiendas eso. ¿Qué es lo que el papá le dijo al hijo mayor? Cuando se quejó. Dijo, ay papá, qué injusto. Mírame a mí. Yo he estado contigo, me he sacrificado. Y mira, ¿y yo qué recibo? Suena injusto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? ¿Es por recompensa? ¿Es porque yo me merezco más? ¿Porque yo he estado contigo siempre? ¿Porque he cumplido la ley? ¿Porque soy muy bueno y siempre voy a ir a la iglesia? ¿Es por recompensa o por justicia? No puedo pensar y no puedo comprender la importancia que tiene esto para ti y para mí, que comprendas que la mayor recompensa que tú tienes como cristiano es la compañía de Dios. Dios le dijo, el padre le dijo al hijo mayor, le dice, tú siempre estás conmigo. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres mis casas, mis cosas, mi dinero? Es esa compañía, esa relación de tú a tú, ¿no? Que tiene el padre con el hijo, ¿no? Y Dios te dice, mira, si tú empiezas a pedirle cosas a Dios y darle cosas a cambio, lo que en realidad está pasando es un mercado. Cuando tu relación con Dios consiste en tú darle cosas, si Él te da cosas, es un mercado, ¿no? Cuando tú vas al mercadillo, ¿qué pasa? Tú quieres unas botas, unas mallas. Tú te llevas la cartera, digamos que cuestan 5 euros. Te llevas un billete de 5 euros. Deme usted unas mallas. Ah, muy bien, 5 euros. Hay una transacción, ¿no? Yo te doy 5 euros y tú me das, ¿qué? Su mercado. Pero desgraciadamente muchos vemos así al cristianismo. Cuando el regalo más grande, déjame decirte, fue el regalo de Jesucristo dando su vida en la cruz para que tú y yo no tuviéramos que estar ahí y pudiéramos restablecer esa relación que fue rota.
¿Y si Dios no te da el trabajo de tus sueños? ¿Y si no tienes dinero? ¿Y si de repente Dios te pide a tu hijo único? ¿Cuántos tienen solamente un hijo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagínate que un día Dios viene contigo y te dice, tu hijo, dámelo. Tu único, así como que, ¡ay, tu único! No, es el único que tengo, Señor. Imagínate. Dámelo. ¿Tú lo harías? Es duro, ¿eh? Pero lo hizo. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener una oportunidad de cambiar de opinión. Y decir, ok, Señor, ya no quiero vivir pasando de ti, ahora quiero vivir bajo de ti, en esa relación perfecta. Es una relación perfecta, ¿eh? Y yo te voy a decir una cosa, es libertad. Es libertad y es gozo, es alegría. Mira, le voy a decir una cosa. Yo todos los días me miro en el espejo y con eso termino, porque ya me extendí. Y yo me miro en el espejo y yo digo, Dios mío, está loco. Dios mío, estás loco. O sea, ¿qué hiciste? O sea, soy un, me considero a mí mismo, no se vayan a asustar, me considero a mí mismo una basura. Pero luego después, eso es un lado de la historia, pero luego después digo, Señor, pero si tú has pagado el precio por mis pecados y me has lavado con tu sangre, ahora tú me ves como tu hijo. Y al mismo tiempo, después yo me miro al espejo y después veo un hijo de Dios. Y tú dices, porque la gente me ve y me dicen, Conry, porque estás contento casi siempre o siempre. ¿A alguien no le ha pasado eso? Que le dicen, se me está viniendo un pecado, un versículo. Pecado. Fíjense lo que dice el Salmo, capítulo 32. Y es interesante cómo me veo al espejo al mismo tiempo que me considero una basura, al mismo tiempo me veo diferente, ¿no? Y fíjense lo que dice Salmo 32, 1, y con esto voy a terminar, os lo prometo. Dice, bienaventurado, yo me siento bienaventurado todos los días, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y yo al mismo tiempo me siento bienaventurado. O sea, mis pecados han sido cubiertos todos. Y me siento la persona más afortunada del mundo porque es que no hice nada. Es que no hice nada para merecerlo. ¿Sabes lo que es? No hice nada para merecerlo, pero sin embargo Él lo hizo. Y eso me llena de una alegría y un gozo sobrenatural. Y el otro día se lo compartí a un cliente porque me dice, Conry, tú siempre estás contento, ¿por qué? Yo le leí este versículo. Le digo, es que mi pecado ha sido cubierto. Es una persona que ya traigo entre ojos, ya le había compartido algo y Dios va poniendo semillitas, ¿no? Pero mi pecado ha sido cubierto, ¿eh?
los que voy a hacer, porque ustedes creen que ya no voy a pecar. Ustedes creen que en esta semana, la próxima semana, no voy a pecar, me voy a equivocar. Pero todos mis pecados, todos han sido cubiertos.